acerca de este taller. ¿Por qué lo pusiste? ¿Qué fue cuál es tu objetivo en tener un taller aquí en Colima? Este taller, bueno, pues por supuesto es el personal, lo fui logrando a través de mucho tiempo. Fui desarrollando, comprando herramientas, comprando materiales, comprando la prensa, haciendo un acopio de materiales. Pero pues yo estaba entretenido en la escuela de artes visuales. Una vez que me jubilo, no es que no tuviera ya el taller, pero pues asistía muy poco porque me comprometía pues la universidad. Pero una vez que me encuentro yo aquí ya en mi taller, dije, bueno, pues vamos a invitar y el propósito inicial es reunir, hacer un gremio, reunir al gremio de gráfica, porque también considero que la gráfica merece un lugar mucho más adecuado y específico en Colima. Yo creo que ha sido no menospreciada, ha sido menos trabajada también por nosotros y esa es la propuesta, que los artistas tenemos que validarnos. Antes que nada es un ejercicio de validación para los artistas. Si no nos validamos nosotros mismos, ¿quién nos va a validar? Entonces yo creo que la función del arte es esa, validarnos primero los artistas y como grupo impulsamos mucho mayor y creo que así estamos teniendo un referente ahora a través de este taller. He tenido muchos proyectos, muchas ideas y estamos desarrollándolas. Pero bueno, todos los colectivos participan también. Se plantea el proyecto, se hace una reunión y todos confluimos y se enriquece el proyecto. De manera que todas las ideas y las exposiciones que hemos logrado hasta ahora tienen parte de todos los elementos. Sí, pero Colima ha sido un lugar importante en el país, en el grabado, ¿verdad? Con la parota, en cuanto a la plástica, el grabado en Colima creo que es uno de las técnicas importantes de aquí. Sí, efectivamente, se ponderó mucho y también nos nutrimos de la parota, básicamente. Y bueno, entendemos que es a base de presupuestos donde hubo pues mucha reducción y también pues de ahí la carencia ya de actividades. Yo creo que la parota es y sigue siendo un proyecto interesante, solo que está detenido ahí. Ahora también de nosotros surge hacer propuestas para que se consolide esto que ya estaba consolidado. Como efectivamente dices, llegó a tener un boom importante. Todos mis compañeros, amigos de Guadalajara, amigos de México, querían venir a la parota, efectivamente, me preguntaban que qué se necesitaba, cuál era el requerimiento. Y una de las funciones era eso, la profesionalización de la gráfica, donde ya artistas con cierta trayectoria venían o experiencia en gráfica venían y se resolvía una carpeta o hacía proyectos de cursos donde se nutrió muchísimo. Yo Sí. mismo tuve una beca nacional antes que una estatal, es irónico eso, pero se trató precisamente de la formación de impresores, de artistas impresores. Grabar es una actividad muy padre que requiere sí de cierta experiencia y de muchas herramientas y materiales. Pero imprimir es la otra parte importante de la gráfica. Es por eso también que entiendo que y eso lo vuelve especializada. De alguna Sí, manera, eso es lo bonito de esto. En la sí. parodia pudimos vertir eso y en eso trató la beca, donde se trajeron agentes muy importantes. Pues sí, digo, por aquí han pasado grandes artistas mexicanos. Mechiac, Cuevas, creo que Felgueres estuvo aquí. Felgueres. Aquí hay mucho talento y hay mucha sensibilidad para el arte. Sí, eso también es parte de lo que me motivó y pues en realidad no resultó difícil. Finalmente, o más bien primeramente, en mi taller para consolidar, pues yo me vi con la vieja guardia de Colima, que son mis compañeros cuando yo llegué también, aunque yo me digo colimense de Guadalajara, nací allá, pero pues he tenido todo mi desarrollo aquí, aunque académicamente soy de la UDG, pues todo mi desempeño académico y cultural ha sido aquí en Colima. Ujú. Entonces yo me siento parte de esto, involucrado con la gente de la vieja guardia, repito, gente muy importante también que tuvo la función desde antes de la escuela hasta la formación de la escuela y algunos pues siguen activos en la plástica. Sí. Tú has tomado la batuta de impulsar, de buscar, de crear, de juntar. Tú, ¿cómo ves a los artistas de Colima, a los chavos que vienen?
Yo creo que está teniendo un resurgimiento muy interesante y la gráfica lo permite. Yo aquí hago un pequeño paréntesis y sí, fui también coordinador de una pequeña área de artes visuales y eso me permitió, porque yo creo que todo esto también se basa en relaciones, relaciones que dan confianza. Primeramente yo he agradecido mucho la confianza de los colegas, porque sin ellos pues no habría arte. Yo he insistido mucho, sin los artistas no hay arte sencillamente. Falta el auditorio donde también necesita reeducarse un poquito y en eso estamos. Hemos nosotros, por ejemplo, una parte importante del taller es ubicar la gráfica donde en realidad requiere o tiene una especial importancia. Hemos hecho ex libris en un lugar donde hay libros, por supuesto. Entonces yo creo que esto viene a darnos un motivo interesante también. Y así estamos con muchos proyectos. Hicimos Metamorfosis, que es una exposición donde ya tenemos instalada en Alemania, está por definirse la fecha de exposición y dónde. Y tenemos pues diferentes aspectos que hemos tenido. Sobre los muchachos, sin duda, hay mucha capacidad de los muchachos y vuelvo a lo mismo, las relaciones permiten mucho. Ese curso que yo tuve en la parota y mi asistencia infrecuente también en las parotas, ha tenido pues, repercusiones porque me hice de muchos amigos en toda la República y eso facilita en mucho la situación. La gráfica y los artistas visuales es un área noble en ese sentido. La gente es especialmente agradecida y pues yo creo que eso es parte del resultado de este proyecto. Yo creo que también por otra parte que todo esto son ideas que he ido capturando de aquí, de allá y son necesidades. Entonces, fortalecido con la experiencia de los chamacos y aparte la confianza, yo creo que eso da una unidad que es lo que estamos logrando. Sí. ¿Tú siempre fuiste maestro de grabado o de qué otra disciplina? Sí, especialmente tuve grabado, pues siempre he tenido la intención de la gráfica, pero sí Ujú. también fui maestro de dibujo, de pintura y de Sí. algunas materias teóricas, pero el grabado es lo que más me emocionó siempre, me impulsó y es lo que me motivó a formalizar bien este taller. Tú en este momento de tu vida, ¿qué es lo que buscas en el grabado, en Sí. la plástica? Sí, mira, he tenido diferentes etapas. Yo, sin duda, por formación, la figuración ha sido siempre, pues, la consecuencia lógica para mí. Mi forma de expresión natural, digamos, pues, de percibir mi mundo y de escribirlo. Pero yo creo que también me he propuesto otras metas. Me he propuesto romper con esos esquemas y ahora mismo estoy trabajando una serie de abstracciones. Yo creo que es que hay que explorarse, pero por lo mismo hay que investigar y más aún autoinvestigarnos, que es lo más importante para mí. Porque si no termina uno haciendo refritos de los refritos, que ya estamos hartos de esto. Yo creo que el arte para mí es comunicación, pero con una comunicación personal, introspectiva, y pues es un ejercicio ético. Entonces yo creo que debe tener uno ese respaldo siempre. Oye, ¿y dónde están tus musas? ¿Quiénes son tus musas? ¿De dónde salen? ¿O cómo llega a ti esta inspiración para crear algo? Sí, yo bueno, sí creo un poco en la inspiración en partes, pero yo creo que son de manera recurrente las memorias que vienen en las experiencias que uno va teniendo, sobre los colores, sobre las formas, sobre cómo junta uno estas líneas con manchas, con texturas, que es mucho en el grabado, pero creo más pues, no tanto en la inspiración, sino más bien en la motivación. Y lo que lo motiva a uno, para mí, son las experiencias. ¿Cómo llegaste tú al arte? Yo tengo una anécdota ahí es muy curiosa, pues que como todos, yo creo que todos tenemos anécdotas de estas. Pasamos a ser los muchachitos que son los que hacen los mapas del pizarrón, los dibujos de los personajes y todo esto en los periódicos murales participamos. De modo que empezamos copiando. Entonces yo tuve a bien desde que estaba en el kinder, mandan llamar a mi mamá y efectivamente, pues yo no había hecho nada. Me la pasaba dibujando, entonces, y no le mentí con mi mamá cuando me preguntó, ¿qué hiciste? Nada, mamá, no hice nada. Solamente, pues, llené mi cuadernito, pues. Tenía una hermana, o tengo una hermana todavía, que estábamos en el mismo curso, aunque ella era un año menor, y ella alcanzaba a escribir tan rápido que hacía sus planas y las mías.
De modo que entonces ahí fue como nos cacharon, pero finalmente yo me la pasaba dibujando. Hice los titirititos donde aprovechaba la secuencia lógica de la cuadrícula, los invertía y eran monitos con cabezas triangulares, con cabezas cuadradas, y eran los titirititos famosos. Oye, bueno, y ahora que hablas de esto, ¿el arte es un juego o no? Yo creo que comienza uno jugando, hasta que se va uno enterando que pues es una parte formal. Aquí ya en otra entrevista decía yo que agradezco a un chamaco que falleció. Él fue el que me impulsó, me hizo ver, me enseñó y me llevó a galerías, me llevó y me explicaba que había gente que vivía de esto. A mí me parecía así como muy loco de chiquillo, pero pues comencé ya a trabajar un poquito más en serio mi trabajo y pues finalmente yo creo que es historia de todos. Nos valen los juegos a veces y somos los muchachitos ahí arrumbados, metidos dibujando, intentando pintar aquí que allá con técnicas que no conoce uno de momento, sino hasta que ya va uno facultando o encontrando otras informaciones. Para mí en este caso este jovenazo fue el que me propuso eso y me dijo que había técnicas, que había formas de trabajar. Entonces por limpieza y que daba pues la certeza de una habilidad y que esto pues unido a una idea tenía uno con el concepto, ya tenía uno una pieza al menos para mostrar y que todo tenía que ser creación. Eso es para mí muy importante, me motivó mucho eso. Ahorita estamos viviendo una época extraña para los de nuestra generación y no todo el mundo está consciente de la importancia que tiene el arte en la vida, no solo diaria, sino en la vida de los países y del mundo. Mucha historia se conoce a través del arte de todas las épocas del ser humano. Yo creo que bueno, los artistas y cuando se propone algo resulta extraño y ajeno de momento. Y pasado algún tiempo se enteran que pues, esto pues, es una vanguardia o que tiene una propuesta o el fin de la propuesta. Y entonces se entiende como lógico y se instaura ya en un estatus especial de arte. Yo creo que ahora hay una fuerte tendencia hacia la decoración en todas las técnicas y pues yo creo que el que cede, el que da concesión, deja de ser artista. Y no está mal, yo creo que muchos lo hacen por comer. Yo aquí sí puedo decir que siempre mi producción ha estado dirigida a que me guste primero a mí, el primer espectador soy yo, el primer motivador soy yo sé por qué cuestiono todo esto. Claro, tampoco digo que hay que escaparse de los códigos universales. Hay que entrar dentro de esos códigos universales, métenos sus códigos personales. Entonces yo creo que hago propuestas y estoy sí de alguna manera encaprichado en que son mis monos, mis garabatos, mi situación personal, mi propuesta personal y si le gusta a alguien pues sería muy halagador para mí y no al revés, ¿verdad? Hacer algo para que guste y me vale entonces y puedo tener hasta mucho dinero, pero yo creo que aquí la ética es lo que está en juego primero y pues yo creo que, y ahora menos que no necesita uno. Yo ya a esta edad digo, estoy satisfecho, creo que he logrado más de lo que era posible para mí, o mis expectativas se cubren cada día mucho mejor. Parte del conocimiento y sí también la experiencia humana se refleja en símbolos, símbolos que muchas veces se plasman en las obras, en pintura, en arquitectura, en el grabado, por supuesto. Tú, tú reconoces la importancia de los símbolos en una obra de arte. Sí, yo creo que buscamos pues ir insertando esos símbolos que son parte de los códigos estéticos, igual las categorías estéticas y todo esto. Yo creo que aún así tenemos que ampliar mucho el criterio y aunque no lo aplique uno, debe tener el conocimiento de por qué incluso pues que las formas ahora performance y todo lo que pues ahora nos resulta extraño, obras que son a veces aparentemente ridículas o ridículas y medias algunas, pero pues de repente dicen, pues si esto es arte, pues entonces ando muy mal, pero yo lo entiendo muy mal fuera del comercio, ¿verdad? Porque se ha vuelto comercio ahora mucho del arte. Sí. Yo creo que esos códigos
pues sí, a veces nos cambian el esquema, pero son códigos a veces comerciales los que se ponderan sobre el arte. Sí, sí, también en la evolución del hombre, pues todo tiene que cambiar, eso es obvio. Sí, Y ahorita creo que la tendencia mucho es hacia lo sensorial, proyecciones, sonido, sí, sí, de elementos colgando, elementos en el piso. La labor de cada artista también es tratar de recuperar la atención de la gente en lo que hacemos, sí, sí, porque sí. definitivamente no podemos parar la evolución, nos tenemos que sumar. Entonces, yo no sé si tú hayas considerado alguna alternativa de este tipo para el grabado. Yo creo, bueno, ya están las teorías ahí de la gráfica expandida. Yo creo que es una buena solución ahora, pues, donde ya materializas tu estampa en diferentes materiales. Eso da un posicionamiento, pues, más que contemporáneo, yo creo que actual. Y Ujú. finalmente yo creo que también aporta mucho a los símbolos y da una significación especial a la gráfica. Ajá. Yo creo que aquí en el taller lo que tenemos propuesto para el próximo año será eso. Hacer gráfica expandida, unas 2 exposiciones. Ujú. Una tendría que ser sobre papel específicamente, digo que es el material directo y propio para la estampa, y otro donde vamos a buscar otros elementos X para cualquier opción que decida el artista. ¿Para ti es trampa utilizar una fotografía para luego para luego pasarla a dibujo y a la estampa? Yo creo que ahora, pues, la actualidad, con toda la digitalización, se ha abierto todos los archivos nacionales e internacionales. Y bueno, retomar una imagen tendría que tener una aportación también de uno, resignificarla, digamos. Yo creo, hoy mismo tenemos un proyecto así, tenemos precisamente de resignificación de una obra, de la obra más bien de varios artistas, a gusto de cada artista, tenemos que retomar y darle significación actual en nuestro contexto a la obra en sí. Sí. Pero yo creo que bueno, se puede utilizar y uno ve hasta dónde es herramienta y hasta dónde es pues la copia por la copia, que yo creo que es lo que sí no se aceptaría, ¿verdad? La copia por la copia. Ujú, ujú, claro. Y el valor del grabado. Una cosa es una pintura, que es una pieza única, y en el grabado son estampas numeradas, es la reproducción de la misma placa. ¿Tiene esto una importancia en cuanto a imprimir 10, 50, 100 o 1000? ¿Hay algo que justifique que imprimir una serie de 10 cueste más cara cada impresión que imprimir 100? Aquí yo creo que depende del currículum del artista. Yo creo que igual, yo me gustaría tener una pieza de Picasso aunque fuera 1000, claro que sí, pues. Y yo creo que tendría un valor comercial igual que una pieza de un artista joven que hace 20, por decirlo. Yo creo que la edición es también un ejercicio ético. Uno atiende primero a lo que tiene uno en mercado. Imprimir 100 sí, pero ¿qué caso tiene tener las 100 si no tengo la trayectoria, si no tengo el currículum, si no tengo incluso el mercado principalmente, ¿verdad? Yo creo que finalmente esto resulta, pues, es como un parámetro comercial de currículum y pues esto ya nos atiende a otro asunto, a la comercialización del arte. Pero yo sí creo, la gráfica, mientras menos ediciones tiene, para mí es mucho de mayor valía, por decirlo. Y hay quienes coleccionan pruebas de estado, hay quienes coleccionan pruebas de artista, incluso hay quienes compran ya la placa en vez de las estampas, la placa. Y eso es parte después del gusto de la gente, dadas las circunstancias económicas y el comercio que se da con los artistas Ujú. por currículum. Sí, y cuando se da la mezcla entre disciplinas, por ejemplo, la estampa japonesa es acuarela Acuarela, llevada al impresa, grabado. sí, sí, sí. La colografía es pintura Sí, llevada al grabado. sí. Entonces,
El artista debe tener toda esta conocimiento, práctica y entendimiento del arte, del color, de las teorías de composición y todo esto, para unir varias disciplinas en una. Yo creo que sí, y pues es decisión del artista. La gráfica sí, como nos ofrece un panorama muy extenso, entonces puede uno ver a través de los mismos materiales, por ejemplo, cómo dibuja uno en punta seca, que es de las primeras pruebas que hace uno. Algunos se nos da muy fácil, otros cuesta un poquito de trabajo por el ángulo del dibujo, el ángulo que utiliza uno, de la forma de incidir en los materiales. Y hay formas naturales donde pues, se inserta uno en el dibujo, en litografía, por ejemplo. Este mismo personaje puede dibujar en litografía y se acomoda mucho mejor. Algunos somos más de lápiz, otros somos de lápiz, perdón, de pincel, acuarelitas. Entonces esto se puede hacer como aguatintas y ahí se explaya uno en las técnicas. Pero sí permite, pues digo, finalmente es una decisión, una opción que permite la gráfica, juntar líneas y manchas, y color y texturas. Ujú. Pero sí, sigue siendo una decisión, pues yo creo que de los artistas, y uno va viendo, sintiendo los materiales, y se acomoda uno mejor con algunos. A mí, por ejemplo, la madera me encantó y pues, aunque trabajo otras técnicas, ahora en el taller tenemos ya el proyecto de iniciar con litografía, donde Ajá. hemos conseguido en el taller piedras litográficas, que no me jacto, pero pocos talleres, pues, fuera de la Ciudad de México y en Colima, por ejemplo, después de la Parota, somos el primer taller que tiene piedras litográficas. Ujú. Para ti es importante el hecho de que, por ejemplo, la madera, que la trabajas tanto y que te gusta tanto, viene de un ser que estuvo vivo en alguna ocasión. La piedra también es un mineral que es parte de la tierra. Entonces, a veces hay este sentimiento de más cercanía al material porque es parte del planeta, es parte de la Sí, vida sí, del sí. planeta. No sé si tú le das importancia o ocupa un espacio en tu cabeza este hecho. Sí, efectivamente, yo creo que de momento, bueno, aunque sí, pues es lamentable que, pues, pero de alguna manera tenemos que hacerlo. Y peor sería, pues, ir a cortar el árbol, y ahora ya las venden, son industrializadas, y yo creo que son materiales que, pues, aprovechamos de alguna manera. Y sí, la gráfica, pues, tiende ¿cómo decirlo? Ese pequeño negrito, que, pues, sí te ofrece ciertos puntos de contaminación por los elementos que utilizamos. Son thinner, las tintas son diluibles en tinter, en aguarrás, en esas circunstancias, y pues utilizamos mucho. Lo que sí buscamos pues es protegernos un poco. Pero yo en particular, pues sí, yo creo que debe ofrecer un diálogo, primero la madera, hasta la manera de ver dónde va a tener uno el trazo. Siempre hay un diálogo, un discurso visual donde pondera uno la posición de la madera, los cortes, y a veces es atravesado, pero bueno, finalmente este discurso ya es parte de la obra también. Ujú. Sí, digo, tú tienes un proyecto de Sí, resignificar sí, algo. sí, sí, Entonces, yo creo que se da una resignificación de los materiales sí, sí, también. sí. No sé si para ti haga sentido esto que estoy diciendo. No, sí, va a hacer mucho sentido. Desde el hecho de la calidad, del color de la placa. Entonces va uno y la verdad, pues yo palpo mucho los materiales, estamos tratando dónde y casi pidiéndole permiso a la placa, de alguna manera. Las gubias, cuando va uno tratando la gubia, haciendo los cortes, híjole, no es que escuche uno quejidos, pero de alguna manera es eso. La justificación que tiene uno es que tiene un fin y que aparte no es la intención herir por herir, es herir para precisamente transmitir. Ujú. Entonces también ahí hay un proceso de resignificación para los materiales. Y Sí, es como una comunión que hace uno con los materiales. sí. No es cualquier material, y voy a hacer una obra. No, no, no. Ujú. Yo creo que hay planeación para todo esto. Y Sí. esa es parte del sentido de los materiales Ujú. también. Sí, sí, porque se involucran todos los sentidos. Sí, sí, sí. Eh, rascas y huele, Sí, sí, se sí. escucha, Se se escucha, se siente la escucha. dureza de la Sí, sí, madera, sí.
Se sienten las partes duras, las partes blandas en un mismo bloque de madera. Sí. Eso es una de las cosas que fascinan y también ver la textura de la madera abajo de Exacto. lo que es la superficie. Sí. Al ir entintando, híjole, la ricura, cómo va uno apreciando lo que no alcanza uno a percibir de manera normal. Entonces comienza uno a entintar y ves, hoy hay una emoción especial en esto. Y siempre, yo he insistido que siempre el grabado nos da más de lo que uno aporta. Sí. Siempre, siempre nos da más. Uno estudia, uno se forma, uno practica, uno repite y repite y repite y trabaja en su pasión. Entonces es una manera de entender la vida, cómo te formas para ser grabador o pintor o lo que tú quieras. ¿El grabado te enseña a vivir? Por los procedimientos. Yo creo que todos de manera caprichuda también hemos tratado de invertir algún procedimiento. Pero, por ejemplo, hay procedimientos que son directos y por eso me gusta a mí la madera. Porque me enseña entonces que de la apreciación que yo tengo, cómo los materiales van incidiendo en la obra. No es solamente, es donde un material pasa a ser entonces parte de la obra también. Es decir, pero en el sentido estricto, con los olores, con esta aparición de las formas, de las texturas, entonces logra uno mucho mayor capacidad de esto. Ajá. Pero yo creo que sí, nos va formando de alguna manera por los procedimientos. Todos los procedimientos, aparte que en gráfica, y también he insistido yo, todos los materiales son de requerimientos especiales. No puede ser cualquier material a veces, aunque busca uno interpretar a veces las texturas con otros materiales. Si tiene uno los materiales adecuados y sabe uno usarlos adecuadamente, es aportable también meterle otras herramientitas, pero esto nos va formando. Nos enseña entonces que este proceso pueden modificarse, pero no cambiarse. Sí. Y bueno, ya para terminar, ¿tú entenderías la vida si no tuvieras el arte? No, yo creo que no. Y más ahora ya como jubilado, yo creo que ahora trabajo más que antes, porque ahora es por nuestros propios medios. Entonces, cuando está uno amparado bajo una institución, siempre ofrecerá cierta aportación de confort. Y aquí estamos fuera de confort también. Y no digo haciendo el trabajo de las instituciones. Agradezco muchas instituciones que están interesadas ahora, pero sí estamos proponiendo y eso es lo que agradezco yo. Creo que los artistas debemos aportar también y proponer. Nuestra manera es de proponer y seguir haciendo lo que hemos hecho siempre. Yo les digo que así como les cuento, aprendí primero a dibujar antes que escribir. Entonces para mí fue importante, el dibujo lo traía yo siempre. Y puedo decir que no he hecho otra cosa en mi vida. Y he vivido de esto y ahora jubilado, pues para mí es una experiencia de vida padrísima, maravillosa, maravillosa. Espero haber incidido y pues haber aportado algo también a todas las instituciones y a todos los amigos y alumnos que tuve.